Muy buenos días, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, trayéndoles el mensaje a todos ustedes, mis hermanos, el día de hoy, este hermoso día que el Señor nos ha brindado, esperando también que todos ustedes se encuentren bien, en unión de todos sus seres queridos. Hermanos, esta mañana vamos a ponernos en las manos del Señor primeramente para que sea Él que nos revele por medio de su palabra lo que Él tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Padre Santo, Dios Todopoderoso, he aquí, Señor, venimos ante ti esta mañana con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar a ti, Señor, por medio de tu Espíritu. Señor, en este momento te pido, Padre Santo Dios, que tú nos reveles, Padre, lo que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Señor, te damos la gloria y la honra a ti primeramente. Gracias, Señor, porque gracias a tu misericordia y a tu amor infinito, he aquí, Señor, nosotros pudimos abrir nuestros ojos esta mañana. Señor, gracias, Padre Santo, Rey, que a pesar, Señor, de todo lo que está pasando alrededor, Señor, tú todavía, Señor, estás con nosotros. Tú todavía, Señor, nos guardas, nos proteges, nos guías, nos enseñas, Señor. Por medio de tu palabra, Padre Santo Dios, aunque no estemos, Padre Santo Rey, juntos, Señor, pero tu palabra dice, Señor, que la iglesia somos nosotros. Que nosotros, Señor, podemos venir ante ti en cualquier momento, en cualquier lugar, Señor, y que tú escuchas todas nuestras oraciones. Esta mañana, más que nada, Señor, quiero darte la gloria y la honra. Quiero, Señor, darte las gracias, Señor, por todo, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, te pido, Padre Santo Dios, que en esta mañana, a todos mis hermanos, Señor, que en este momento, Padre Santo Dios, se encuentran desanimados por la situación, la circunstancia, Padre. Señor, que tú le des ese ánimo, Padre Santo Rey. Señor, que seas tú, Padre Santo Dios, guiándolos el día de hoy, Padre. Señor, te pido, Padre Santo Dios, que esta palabra, Señor, que tú me has dado el día de hoy, Señor, provenga de tu Espíritu, Señor. Que no sea palabrería de hombre, sino que seas tú revelándonos, Señor, a nosotros lo que tú quieres, Padre Santo Dios. Que nosotros, Señor, sigamos, aprendamos, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, ya que nos hemos puesto en las manos del Señor, vamos a empezar el servicio el día de hoy. Y como ustedes saben, hermanos, que existe dos tipos de reino. Y la Biblia no oculta la realidad de estos dos reinos coexistentes. A uno se le llama el reino de Dios, o de Cristo, o de su Hijo amado, cuyo príncipe es Cristo mismo, y el otro es el reino del mundo, o de las tinieblas, cuyo príncipe es el diablo. Este reino de las tinieblas está en conflicto siempre abierto y opuesto al reino de Dios. Y por eso, cuando Pablo escribe su carta a la iglesia de los Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 12, él nos dice, Dios nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cuán grandes verdades se incluyen en esta declaración de Pablo, hermanos. Ahora, experimentamos un traslado de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la condenación al perdón y del poder de Satanás al poder de Dios. Ahora, hoy quiero invitarles a que nos detengamos por unos minutos en la historia que relata Mateo y Marcos acerca de la grandeza
de servir en el reino de Dios, donde Jesús contrasta el concepto de la grandeza entre el reino del mundo y el reino de Dios. Quiero, hermanos, que ustedes pongan mucha atención, porque muchas veces nosotros estamos haciendo cosas aquí en este mundo y pensando que estamos haciendo las cosas para el Señor, pero a la misma vez no nos damos cuenta que las cosas que estamos haciendo realmente está o le agrada al Señor o lo estamos haciendo para nosotros mismos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrirla en Mateo capítulo 20 y lo vamos a leer del versículo 20 al 29. Y cuando lo tengan, digan un amén. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a la derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, le seguían una gran multitud. Y aquí, hermanos, Mateo nos dice que la madre de Juan y Jacobo, esposa de Zebedeo, se acercó a Jesús en las proximidades de Jericó con una solicitud. Zebedeo era un pescador galileo, probablemente pudiente, que vivía en Capernaum o cerca de ahí, donde tenía por socios a Simón y Andrés. Se ha llegado a la conclusión de que la esposa de Zebedeo era Salomé, quien era hermana de María, la madre de Jesús, y si esto es así, entonces Salomé sería tía de Jesús y Juan y Jacob sus primos hermanos. Salomé, además de ser hermana de María, fue una de las fieles seguidoras de Jesús. La Biblia dice que ella estuvieron junto a la cruz cuando Jesús moría crucificado. Según Mateo 27:56, dice así la palabra de Dios, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En Marcos 15:40 nos dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacob, el menor, y de José, y Salomé. Y Juan 19:25 dice, estaban junto en la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre,
María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y fue una de las mujeres que llegaron tempranito a la tumba de Jesús para ungir su cuerpo, según Marcos 16:1, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Una táctica histórica de las más comunes es sacar ventaja de la influencia de familiares y amigos para beneficios propios. Y es que lo que se evidencia en esta historia, el nepotismo, o en otras palabras, el privilegio, ni encaja ni funciona en el reino de Dios. Porque es Dios quien llama, es Dios que comisiona, es Dios el que capacita a los que Él quiere emplear en su reino. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos por equivocación el error de pensar que es el hombre que hace el llamado para hacer las cosas de Dios. Muchas veces queremos hacer las cosas de Dios sin que Él nos haya hecho el llamado. Y de las dos formas, hermanos, no es lo correcto como nosotros debemos hacer, según lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Marcos en su evangelio dice que fueron los dos hermanos, Juan y Jacobo, quienes hicieron esta petición a Jesús sin mencionar a la madre. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo del 31 al 45. Y la palabra de Dios dice así: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes están preparados. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan, mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestades? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Pero la respuesta Jesús les da a Juan y Jacob, lo que hace obvio que los tres se acercaron con un propósito y un plan común que había analizado entre ellos de antemano. Es probable que la madre hablara primero y que luego Jacob y Juan hablara por sí mismos. Ya Jesús le había prometido a sus discípulos que ellos se sentarían en 12 tronos para juzgar a Israel. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 19, versículo 18, donde dice: de cierto os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Siempre será verdad incuestionable que el que compartiría el triunfo de Cristo y el que lleva,
que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, sus discípulos, que me habéis seguido, también la cruz llevará la corona. El Señor no dejará en vergüenza y sin recompensa a los que le sirven con fidelidad. Pero Salomé, Juan y Jacob, no contentos con esta honrosa promesa de Jesús, querían además lugares de preferencia por encima del resto de los discípulos. No pensaron en ninguno de los otros 10 que también habían dejado todo para servir a Jesús. Según Filipenses capítulo 2, versículos 3-4, nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cual también por los de los otros. Ellos confundieron las realidades terrenales con las celestiales, de ahí viene la petición. Mateo 20:21, Él les dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínense, hermanos, que sentarse a la derecha del rey era el primer lugar de honor, poder y privilegio, y sentarse a la izquierda era el segundo lugar de honor, y esta petición revela que estos 2 hermanos no solo eran vengativos, sino además ambiciosos. Es que siempre podemos encontrarnos con personas que quieren privilegios sin deberes, bendiciones sin compromisos, honras sin sacrificios, y en el reino de Dios, hermanos, no hay gloria sin historia. Esta gente no había conseguido comprender a Jesús. También hoy existen creyentes que no logran comprender a Jesús todavía y el nuevo estilo de vida en su reino. Por tanto, Mateo como Marcos dicen que antes de que surgiera la petición de Juan y Jacob, Jesús por tercera vez les anunció su muerte y resurrección, pero ellos no lo entendían. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 10, versículo 32-34. La palabra de Dios dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 apartes, les comenzó a decir las cosas que le había de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Pienso que el Señor se quedaría asombrado cuando escuchó semejante petición fuera de contexto. Tanto Mateo como Marcos explican que Jesús respondió con una observación y una pregunta, como solía hacerlo él siempre. Así como decía Mateo capítulo 20, versículo 22, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron: podemos. Queda claro aquí, hermanos, según esta pregunta de Jesús, que para poder compartir el reino glorioso de Cristo sería necesario sufrir y morir tal y como Él iba a sufrir y morir. El vaso aquí simboliza el sufrimiento. Vamos a abrir nuestra Biblia a Marcos capítulo 14, versículo 36. La palabra de Dios dice: y decía:
Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y el bautismo significa muerte, según Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Recordemos, hermanos, que Jesús fue llamado no solo a sufrir, sino también a morir. Nunca olvidemos que la Biblia dice que los que desean ser glorificados en su reino deben primero sufrir con él. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 17, y la palabra de Dios dice así: y como somos sus hijos, también nosotros sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Según Mateo 5, capítulo 11 y 12, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en Gálatas 2:20 nos dice, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí, hermanos, la rápida respuesta de Jacob y Juan, sí podemos, según Mateo 20:22, muestra que ellos no captaron el alcance ni de su petición ni de la respuesta que les había dicho Jesús. No era consistente de lo que les esperaba en el futuro y que Jesús se lo anticipaba cuando les dijo en Mateo 20:23, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Jesús les advirtió que ambos, Juan y Jacob, sufrirían persecuciones y muerte por la causa. Jacobo fue el primero de los discípulos que sufrió el martirio bajo el reinado de Herodes Antipas I, según Hechos capítulo 12, versículo 2, dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Después de un ministerio de muchos años en Éfeso, Juan sufrió el destierro en las islas de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, donde la palabra de Dios dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan también sufrió martirio durante una ola de persecución en Roma, pero fue librado de la muerte. Juan murió de viejo y fue el único de los apóstoles que fallecieron de muerte natural. Pero a pesar de todo lo que ellos sufrían por causa del Evangelio, Jesús les dice en Mateo 20:23, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Tales honores se reparten según el plan eterno de Dios. Dios mismo dará a cada persona su lugar apropiado en el cielo.
Y hermanos, Jesús nos explica de la grandeza cuando nosotros buscamos el reino de Dios. Tanto Mateo como Marcos cuenta que los otros 10 discípulos se indignaron con Juan y Jacob por ser egoístas, pidiéndole un lugar mejor que el suyo en el reino de Cristo. No pensemos que la actitud de los 10 discípulos era mejor que la de Juan y Jacob, porque ellos también deseaban esas posiciones que había pedido Jacob y Juan. Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 1, donde la palabra de Dios dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es que muchas veces, hermanos, resulta fácil condenar a otros lo que se desea justificar en uno mismo. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 6 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midéis os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y como dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que Jesús, conociendo la actitud de ellos, aprovecha el momento para enseñar un concepto nuevo acerca del reino de Dios. Ahora, hermanos, ¿en qué consiste la grandeza del reino que tanto anhelaban los 12 discípulos? Primeramente, los discípulos consideraban el reino de los cielos desde la óptica de los reinos de las naciones. De ahí que Jesús les explique que en el reino del mundo es natural que haya rivalidad, intrigas, celos, engaños, y para alcanzar posiciones de autoridad, honor y privilegios, y una vez que logran esos puestos de autoridad y de poder, lo ejercen con muchas veces de formas abusivas y menosprecian a los demás. Por eso que Jesús le dijo en Mateo 20:25, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Ahora, en cambio, hermanos, en el reino de Dios, las cosas son diferentes. Aunque Jesús no reprende el anhelo de desear ser grande en el reino de Dios, sí define la grandeza en términos de servicio humilde. Mire la forma en cómo Jesús contrasta el reino del mundo con el reino de Dios. Según Mateo 20, del 26 al 27, dice: entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser primero entre vosotros será vuestros siervos. Qué grande análisis que le da aquí nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos enseña a nosotros también, hermanos, que aquí en este mundo todos buscan ser mayor, todos buscan tener una posición, todos buscan ser el mejor y el más grande. Pero dice el Señor que para el reino de Dios, para uno ser grande, primero tenemos que ser servidores. Y para ser el primero, tenemos que servir. Aquí en este mundo, este reino de este mundo, hermanos, es diferente. Aquí, el que quiere ser grande va y pisotea a todos los que quieren, y para poder alcanzar esa meta que ellos quieren alcanzar.
Pero la grandeza en el reino de Dios se alcanza desde la condición de un siervo, un esclavo, doulos, que se entrega a servir a los demás, que atiende a las mesas, diáconos. Ser verdaderamente grande en el reino de Dios significa amar a otros y servirlos por amor. Estar dispuesto a dar cuando otros desean quitar. Estar dispuesto a amar cuando otros odian. Estar dispuestos a ayudar cuando otros abusan. Al hacerlo, un día recibiremos todo, mientras los otros terminarán sin nada, hermanos. Y esa tiene que ser nuestra disposición, nuestro amor para hacer y servir en el reino de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, se presentaba como siervo. Él decía esclavo de Jesucristo. En Romanos 1:1, la palabra de Dios dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Para un ciudadano romano, y Pablo lo era, optar ser esclavo era algo inimaginable. Sin embargo, Pablo escogió ser completamente dependiente y obediente a su Señor amado. Cuando estamos resueltos a obedecer a Cristo y servir en su reino, sentiremos el gozo de ser siervos útiles, dispuestos a realizar la labor que en verdad importa en el reino de Dios. Cristo se puso como ejemplo supremo de lo que significa ser grande cuando les dijo a sus discípulos en Mateo 20:28, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la primera vez que Jesús describe su muerte como rescate por muchos, hermanos. Rescate habla de liberación de un esclavo que antiguamente se lograba por el pago de un precio fijado. Jesús murió para lograr la liberación del hombre pecador de su esclavitud y condenación. Jesús murió en lugar del pecador que merecía esa pena, y Dios desea la salvación de todos. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelvan el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero solo los que responden por fe recibirán el beneficio de esa cruz. Jesús, hermanos, demostró la verdadera grandeza del reino en su encarnación, como lo explica Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2, y lo vamos a leer del versículo 5 al 11, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, hermanos, según nos relata Juan en su Evangelio, y murió juntamente en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Jesús no vino para ser servido, sino que para servir. No vino a ocupar un trono, sino una cruz. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos que imitar ese ejemplo que Él nos dio. Tenemos que ser servidores para Él. Amén. Y para concluir el servicio, hermanos, hoy se promueve el ego bajo el disfraz del desarrollo espiritual personal. El culto al egoísmo se ha abierto paso a las filas del cristianismo evangélico y ha traído como resultado un evangelio débil y una fe fácil y una vida cristiana no sacrificial, donde se reemplaza el sacrificio con el éxito, el sufrimiento con la satisfacción propia y la piadosa obediencia a Dios con la tolerancia carnal. Pero hoy estoy aquí, iglesia, para recordarte que Dios nos rescató del reino de este mundo y nos trajo al reino de su amado Hijo para que seamos fieles testigos del poder transformador del Evangelio de Cristo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9, la palabra de Dios nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Para que seamos siervos fieles en el reino de Dios, que tiene como mayor grandeza servir con amor, hermanos. Que el Señor nos mantenga mansos y humildes, siervos de Cristo, que sirven por amor en el lugar que Dios nos asigne a nosotros, ambicionando que la grandeza del poder de Cristo resucitado se manifieste por medio de nosotros, rechazando toda ambición egoísta, autosuficiencia y culto a la personalidad, con la esperanza bienaventurada de que Dios no nos dejará sin recompensa. Y Jesús nos dijo en Juan 12:26, todo lo que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Amén. Así que, hermanos, eso es todo lo que les tengo el día de hoy. Por este mensaje que el Señor me ha dado, en este momento, Él quiere que nosotros nos analicemos y veamos a qué reino estamos sirviendo. ¿Estamos firmes en el Señor o estamos siendo como la arena arrastrada por las olas de un lado a otro? Hermanos, eso es todo lo que tengo para el día de hoy. Vamos a ponernos en las manos del Señor para despedirnos el día de hoy. Padre Santo Dios, gracias te damos, Padre, por esta hermosa palabra que tú nos has dado. Señor, muchas veces, Padre Santo Dios, por el que nosotros a veces andamos a la carrera, muchas veces, Señor, perdemos el enfoque a lo que realmente tú quieres que nosotros hagamos, Padre. Señor, perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos, Padre Santo Rey, si por algún motivo, Señor, en lugar de enseñar lo que tú dices por medio de tu palabra, Padre Santo Rey,
hemos querido complacer al mundo. Señor, pero tu palabra es clara. Tu palabra dice, Señor, de que tenemos que obedecerte a ti. Tenemos que traer todo lo que tú nos has dejado. Lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, para que nosotros aprendamos, Señor, de esa que tú nos dejas en la palabra. Señor, no se trata, Padre Santo Dios, de tener al pueblo contento. No se trata, Señor, de llegar a una posición donde tú, Señor, ni siquiera nos has dado, Señor. Nosotros tenemos, Señor, que esperar en tu tiempo a que tú, Señor, nos des, Padre Santo Rey, a lo que nosotros debemos de hacer. Señor, en este momento, te pido, Padre Santo Dios, por cada uno de mis hermanos, de que tú, Señor, seas con cada uno de ellos. Señor, que esta palabra penetre, transforme. Señor, abra el conocimiento de que no es lo que nosotros queremos. No es, Señor, de que solamente nosotros queramos escuchar lo bonito, pero no queramos escuchar, Señor, las cosas, Señor, que tú nos mandas, Señor, que tú demandas de nosotros. Señor, porque muchas veces, Señor, como pastores solamente hablan acerca de las bendiciones, el amor tuyo. Pero, Señor, tu palabra también dice, Señor, que como tú nos amas, Señor, tú también, Padre Santo Rey, nos corriges, Padre. Señor, perdónanos, Padre Santo Rey. Y no permita, Señor, a que nosotros tomemos nuestros propios caminos. Que nosotros, Señor, tomemos nuestro propio reino. Y muchas veces, Señor, nosotros tomamos el equivocado. Señor, llévanos a tu reino. Hágase su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, Padre. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú, Señor, en este momento, tú conoces sus necesidades. Tú conoces, Señor, lo que ellos están en este momento pidiéndote. Señor, que tú suplas, Señor, toda necesidad. Que tú, Señor, sanes al enfermo. Provee al necesitado. Señor, que tú, Padre Santo Dios, traiga, Señor, paz en medio de la tormenta. Señor, en este momento te pido, Padre Santo Dios, por cada uno de ellos, que en esta semana que comienza, Señor, que tú los guardes, los cuides, los protejas, que tú seas con cada uno de ellos, Señor. Guarda sus vehículos, guarda sus familias, guarda sus hijos, guarda sus esposos o esposas, Señor. Que seas tú, Padre Santo Rey, guiándonos, Padre Santo Rey. He aquí, Señor, también estamos orando, Padre Santo Dios, para que tú abras, Señor, ese local para que nosotros podamos, Señor, estar reuniéndonos, Padre Santo Rey. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos abres el camino. No queremos adelantarnos, sino queremos, Señor, esperar en tu tiempo, Padre Santo Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.